El momento de compartir contigo mi experiencia con este Poco X3 NFC. En este video lo que voy a concentrarme en experiencia y lamentablemente llegó al final del Galaxy A71 porque este Poco me encanta. Destroza al A71 en cuanto al precio y las prestaciones son casi similares. Es decir, todo lo que tú haces con el A71, pues puedes hacerlo sin ningún problema con este Poco X3. Sometido a durísimas pruebas. De hecho, le hice 3 pruebas de agua. Escuchen bien. Un terminal que no cuenta con certificación a prueba de agua. Sin embargo, le hice 3 pruebas de agua. Le hice una yo, le hice 2 yo y una mi hijo. Yo le hice 2 pruebas de agua porque los usuarios en la primera prueba que yo realicé tenían dudas. Me dijeron, no, preséntete, que tú cambiaste de toma, que esa prueba de agua es falsa. Pues yo se la hice de nuevo. Y ahí está el video. Voy a dejarte esos videos aquí en la descripción para que vea de que esta máquina resistió 3 pruebas de agua y fíjate dónde está nítido. Míralo aquí. Este teléfono está perfectamente. No hay ningún problema. Es el mismo teléfono. Aquí no tenemos necesidad de decir una cosa por otra. Y si se hubiese dañado, pues yo lo digo. Ustedes saben que ya hemos dañado otros terminales y yo lo digo automáticamente. Si no pasan la prueba de agua, pues yo hago un video al otro día y lo digo. También recuerden que estos teléfonos son gama media, son dispositivos que no cuentan con certificación a prueba de agua. Pero en esta experiencia de uso me parece interesante que ustedes lo sepan, porque quizás si de manera desintencional se te cae el agua, pues puede hacer que se salva, ¿no? Y este es el propósito de yo hacer este tipo de videos. Así que en este primer punto, brutal. Aquí no voy a concentrarme en hablarte de características, porque ya eso lo hemos visto. Y si tú quieres saber las características en general, pues voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde yo hice una reseña a profundidad y allí muestro todas las características de este Poco X3. Ahora voy a resaltar un punto importante y es que me encantó de la manera que colocaron el audio. Estamos delante de sonido estéreo y por eso es que yo digo que este Poco destroza al A71, porque el A71 viene con sonido estándar, solo suena una bocina. Sin embargo, en este Poco X3 pues tenemos sonido estéreo, suena una bocina de arriba y la bocina de abajo. Y está, lógicamente, que está mucho mejor el audio si tú lo comparas con el A71. Y imagínense la diferencia en precio, que el A71 ahora mismo se mete casi a $400 y este está entre 200 a $250 al día de hoy. Eso va a depender siempre de la tienda. Lógicamente que eso va a depender del país y la tienda donde tú lo compres. Pero aquí en Estados Unidos yo lo pillo entre 200 y 250. Y el A71 me lo pillo entre 350 a $400. Hay una diferencia en precio, pero súper brutal. Sin embargo, fíjate como este Poco X3 le está dando muchas peleas. No solo al A71. Me atrevo a decir que le da pelea al A70, al A50, al A51, al A60, al A80, al A91 y a un montón de dispositivos gama media que este teléfono, e inclusive de la misma competencia, de la misma marca de Xiaomi. Por ejemplo, le da batalla al Redmi Note 9S, le da batalla al Mi 9T, le da pelea a unos cuantos dispositivos también de Xiaomi. También al Poco M3 lo destroza, al Poco Pocophone, que salió hace como 2 años, también le da pelea. Lógicamente que al Poco F2 no le va a dar pelea porque ese viene con un procesador Snapdragon 865, ¿no? Y este a nivel de procesador está por debajo del Poco F2 Pro, pero hace lo mismo. Por ejemplo, el Poco F2 Pro tiene juego Fortnite, pues aquí tú puedes hacerlo porque este viene con potencia para tú poder jugar Fortnite y cualquier juego que exista ahora mismo en la Play Store.
esa me encantó. También quiero resaltar en esta experiencia cámaras. Me gustó de la manera que trabajaron las cámaras, ya que captura videos en buena calidad. Las fotos también salen en buena calidad. Yo hasta hice un video por separado donde mostré a profundidad la potencia en las cámaras. Y por este precio, wow, por este precio, si tú pides más de ahí, como yo siempre digo en los videos, cuando un dispositivo cuenta con un buen precio y las prestaciones son buenas, pues este me encanta porque un precio súper bueno, un precio aceptable, un precio asequible para todos los bolsillos. Sin embargo, tú estás teniendo muchas tecnologías buenas, que hasta fíjate, las cámaras vienen con un diseño hermoso y las cámaras se ven bien. Ya sea que tú quieras captar videos o quieras sacar fotos, pues con este Poco X3 te va a ir bien, ya que las cámaras están bien desarrolladas. Y creo que esto ha sido uno de los puntos que ha tenido Xiaomi en cuanto a sus terminales, que ellos han pensado más en captar público, clientes, desarrollando teléfonos, que yo entiendo que quizá muchas veces las marcas no ganan tanto porque el costo de producción de estos teléfonos no es barato. El desarrollar un teléfono, chicos, no es barato. Pero Xiaomi lo compensa en vender cantidades. Ustedes saben que el negocio está, el truco está en vender. Y creo que Xiaomi por eso se ha metido dentro de los mejores teléfonos y dentro de las marcas más reconocidas. Xiaomi ya está ahí al lado de Samsung, tocándole cerca a Samsung. Y ustedes saben que Samsung es un gigante. Samsung está Apple y luego de Apple Samsung. Y creo que en tercer lugar, sin temor a equivocarme, creo que el tercer lugar está Xiaomi. ¿Y por qué está en tercer lugar? Por teléfono como este. Porque yo mismo hasta me cuestiono muchas veces y digo, ¿por qué pagar tanto dinero por un gama alta premium donde un terminal de 200 y pico de dólares me da muchas prestaciones, me brinda? Y no me canso de decirlo en el canal y lo resalto. Y quizá yo suene como un fanboy, pero yo no soy ningún fanboy de ninguna marca. Yo soy fanboy de mi bolsillo y soy fanboy de cuando veo tecnología que son asequibles para todo público y donde yo creo que me parece justo el precio que pagas. En este caso, a mí me parece justo lo que pagas por un terminal como este. Así que en el primer vistazo, diseño, cámaras, audio, brutal. No hay que pedirle nada a nadie porque fíjate donde ya tenemos sonido estéreo, donde para tú poder ver sonido estéreo, ni siquiera los gama alta tenían sonido estéreo. El Poco F2 Pro no tiene sonido estéreo. Sin embargo, ya en teléfonos gama media como este ya están incorporando sonido estéreo, que es algo que yo lo aplaudo. Me encanta porque el usuario tiene una mejor experiencia en cuanto al sonido. Si por ejemplo escuchando música o jugando, la experiencia es mucho mejor si tú cuentas con sonido estéreo. Así que en este primer vistazo me encantó. También quiero hablarte de mi experiencia en las llamadas. Pues no hay problema. En este caso no es 5G, pero ustedes saben que el 5G, eso le falta mucho. Hay muchos países que el 5G le falta tiempo para que llegue. Y de hecho, yo vivo aquí en Estados Unidos y el 5G no llega a todas partes. Hay muchos sitios que el 5G a mí no me llega. Así que esto para mí no es muy relevante. También mi experiencia en juegos. Mi experiencia en juego y batería. ¿Cómo me ha ido? ¡Wow! Brutal. Si tú eres un usuario que juega, pues este Poco te va a ir bien porque noté un punto importante cuando estuve haciendo las pruebas de juego y cuando he estado jugando con él, porque desde que llegó lo he estado usando mucho para hacer esto, para hacer los videos. Y me encantó de que la autonomía de batería es buena, ya que no se descarga tan rápido y también el dispositivo no se calienta demasiado. Es decir, se calienta dentro de lo normal, porque lógicamente todos los teléfonos cuando tú estás jugando, ustedes saben que cuando tú estás jugando está trabajando la GPU a tope, el procesador está a tope y todo el sistema, toda la potencia del teléfono cuando tú estás jugando, pues todo está trabajando, y esto hace de que muchas veces algunos terminales pues lo que hace es que entran en temperatura y empiezan a calentarse, y en algunas ocasiones yo siento que wow, se calientan mucho, que hasta dejo de jugar por miedo a que se vaya a quemar o que se prenda el teléfono. Pues con este no hay problema, ya que
al menos esta unidad que yo tengo aquí en el canal, pues no tengo problemas de temperatura porque solamente se calienta lo normal, y en videojuego me encanta. Imagínate, si puedes jugar Fortnite, pues ya vas a poder jugar cualquier juego que exista ahora mismo en el mercado. No importa el juego, no importa la aplicación, porque si puedes jugar Fortnite, tiene potencia para tú e inclusive abrir aplicaciones que sean para edición de videos, retoque de fotografía, pues este Poco tiene potencia para eso. Para eso y más tiene este terminal. Así que en este otro sentido, brutal. Chicos, y esta experiencia de uso no quiero hacerla muy largo. Si tú estás aquí viendo este video porque tienes dudas de que, cónchale, me compro un A71 o me compro el Poco X3, pues mira, no tengas duda. Vete por este Poco porque por este precio tú no vas a encontrar nada mejor. Te vas a cansar de buscar en la red, buscando un teléfono que cuente con estas prestaciones, con un precio menor, no lo vas a hallar. Créeme que no lo vas a encontrar ahora mismo. Puedes encontrar similares, pero con estas prestaciones y esta potencia que brinda el Poco X3 NFC, pues no lo vas a encontrar. Así que no busques más y a un estudio del mercado y vete con la persona que te lo venda más barato y asegúrate de que sea nuevo. Y si es de segunda mano, asegúrate de comprarlo de una tienda o de una persona de confianza. Pero si lo compras nuevo, no vas a tener problema. Te vas a acordar de mí. Y si fue así, si lo compraste por este video, pues déjame un comentario aquí que te lo voy a agradecer mucho. Así que no hay que decir nada más. Si te gusta el Poco X3 NFC, basado en las experiencias que yo he tenido y basado a las duras pruebas que lo he sometido, pues te recomiendo esta máquina al 100%. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye, hasta el próximo video.